Seguimos en nuestro camino de Cuaresma y el camino de la Cuaresma tiene, es verdad, una invitación a la conversión, pero sobre todo es un camino, y la conversión va en función de ello, un camino de preparación para la Pascua. Este camino de la Cuaresma se va a acabar cuando empecemos a celebrar el Triduo Pascual, la Pascua, que es el centro de nuestra fe. Remarco mucho, o quisiera remarcarlo mucho al inicio de este compartir ahora de esta Eucaristía, porque las lecturas de este domingo ya apuntan al final de lo que vamos a celebrar. Y lo que vamos a celebrar en la Pascua es lo que se llama, una palabra griega que a lo mejor a algunos no les suena tanto, que es querigma. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica, que es programática para su pontificado, la Evangelii Gaudium, tiene un número que habla del primer anuncio, del querigma, la primera cosa que anunciaban los apóstoles cuando empezaron a predicar después de la resurrección y de Pentecostés. Lo sintetizaban todo en unas pocas frases, que es, en definitiva, el anuncio de la Pascua, que Cristo murió por amor a nosotros, que ha resucitado, que está vivo y que nos acompaña en el camino de la vida en cualquier situación para liberarnos, para acompañarnos, darnos su amor y su gracia, y que nuestra vida no acaba en la muerte. Y esto es el centro de nuestra fe, pero una cosa es decirlo, profesarlo, saberlo por la catequesis, y otra cosa realmente es vivirlo. Por eso tenemos Cuaresma y por eso tenemos cada año Cuaresma y Pascua, ¿no? Para que lo creamos cada vez más y eso nos afecte nuestra vida. Y eso dé todo el sentido que puede dar nuestra vida. Porque si en el domingo pasado veíamos las tentaciones de Jesús, reconocíamos que todos somos, seremos, es parte de nuestra vida en este mundo tentados, y cómo Jesús venció las tentaciones, y por eso también nos da esperanza para que con Él podamos vencer las nuestras. Hoy las lecturas nos presentan la prueba más dura, mucho más que cualquier tentación, que es la prueba de la realidad de la muerte. Y eso es lo que celebraremos en la Pascua. En la primera lectura, yo creo que es una historia pues, que ya todos conocemos de memoria y muy bien, ¿no? Dios pide a Abraham algo que es totalmente absurdo e ilógico. Le pide sacrificar a su hijo único. Que cuando uno conoce un poco la historia de Abraham, ese hijo nunca venía, no terminaba de llegar. Y cuando llega, de hecho, se llama Isaac. E Isaac, traducido del hebreo, significa Dios ríe, algo así, como que Dios es el que ríe, ¿no? Porque cuando dieron la noticia a Sara, la mujer de Abraham, y a Abraham, de que al año siguiente de parte de Dios le dieron esa noticia, iba a tener un hijo, se pusieron a reír como que de mayores, en esta edad, vamos a tener un hijo, no se lo creían. Luego era el hijo de la promesa, que no era solo porque era su único hijo, que costó tanto en tenerlo y que ahí tenía toda su esperanza y todo el amor de un padre hacia su hijo único, sino que además era el hijo de la promesa, a través del cual Dios cumpliría esa promesa de descendencia numerosa como las estrellas del cielo, las arenas del mar. Y de repente les dice, oye, sacrifícame a tu hijo. Y Abraham se pone en camino. Y algunos seguramente hay poesías, hay obras literarias, hay cine que retratan esta escena, hay muchos cuadros, ¿no? La angustia del padre, pero que en ningún momento desobedece a lo que Dios le pide. En ningún momento duda de Dios, de lo que entendió que era la voz de Dios.
No sabemos, eso no nos lo dice la Biblia, lo que pensaría, lo que iba sintiendo de camino. Sí que pone en un momento dado que el niño, que ya tenía sus años, le pregunta, padre, bueno, está el fuego, está el cuchillo, las cuerdas, ¿y dónde está el animal que vamos a sacrificar? En aquel tiempo sacrificaban animales para el Señor. Y Abraham le responde, Dios proveerá. Y lo que hemos escuchado en la primera lectura, Dios proveyó. Y cuando estaba a punto de hacer eso que tan doloroso que tenía que ser la mayor prueba por la que pasó Abraham de tantas, ¿no? Efectivamente, Dios no le permitió y dice, no, ahora veo que tú, o sea, no hay nada que tú no hagas según lo que yo te digo. Tu confianza y tu obediencia en mí es total, por eso tú serás bendecido y serás fuente de bendición para todos los pueblos. Es una lectura que yo creo que leída, entendida a la luz del Evangelio de hoy, nos ayuda a comprender lo que es lo más duro en nuestra vida. Antes de esta misa, hoy tuvimos aquí una misa de un funeral, de una prima hermana muy cercana, convivían juntos, de una catequista de aquí, Jessica, catequista de un grupo de aquí de la parroquia. Ella fue su cuidadora, tuvo un cáncer fulminante y en pocos meses pues acaba de fallecer hace poco. Tuvimos aquí el funeral y realmente impresiona. Yo ya cuando no sabía que íbamos a tener el funeral, bueno, lo supe hoy también, pero ya cuando me acercaba a estas lecturas recordaba tantas experiencias que pasan en nuestra vida, donde sobre todo porque era una chica de 34 años, ¿no? Qué fuerte. Y tantas experiencias cuando hay una muerte, cuando hay una muerte de alguien querido, o cuando hay una enfermedad terminal de estas que ya no tiene, que sabemos que es incurable. O sea, sobre todo si es de alguien querido, pues de un hijo, de una hija, o al revés, también con los padres, un amigo de verdad de toda la vida, o un primo, alguien cercano, un hermano. ¿Cómo nos duele? ¿Y cómo hace tambalear nuestra fe? Recordaba, bueno, comento así dos historias, ¿no? Porque a veces es un poco la situación que uno empieza a sufrir incluso antes de que la persona fallezca, cuando ya sabe que va a fallecer. Una vez, hace años, una señora que frecuentaba nuestra comunidad, muy de fe, una mujer de fe, y sentía mucho que su hijo no creyera en Dios, no fuera nada de cosas de la fe, ¿no? Ella buscaba la manera como fuera de acercarnos a nosotros. Él trabajaba de cristalero y tal, y vino una vez a montarnos unos cristales en la capilla y cosas de esas, ¿no? Y de repente nos llegó la noticia que el chico tuvo un accidente de moto, estaba muy grave, estaba en el hospital, fuimos a verlo. Y en esa noche, ya poco después de estar allí, nos llamó la enfermera aparte. Claro, iba de sacerdote y me dice, mire, porque él tenía un derrame cerebral, había salido disparado de la moto, había caído con la cabeza, a pesar del casco que quedó hecho añicos, tenía una fractura craneal, tenía un derrame cerebral y por todo estaba conectado a una máquina y la enfermera nos avisó, mira, no va a lograr sobrevivir. Ya en la mañana tendremos que desconectarlo de la máquina, ya vamos a ver cómo decirlo a su madre, ¿no? Y qué fuerte, ¿no? Cuando uno sabe, sobre todo una persona joven, pero delante de la muerte realmente nos hace, y era una mujer de fe, y fue hasta el final, yo recuerdo estuvo ahí en el entierro, ¿no? Pero cuántas situaciones. Recuerdo también una chica que tuvo una crisis de fe tremenda, porque ella luego me contaba, yo todas las noches rezaba por mi familia, pedía a Dios por mis padres, por mi familia, tenía un hermano, y en un accidente de trabajo, en el mismo accidente, el padre y su hermano estaban trabajando en una obra en el techo desabó y fallecieron en el acto, ¿no? Y entonces ella, ¿cómo es posible que Dios permita esto? ¿Cómo es posible que Dios permita la muerte de un joven? ¿Cómo es posible que Dios permita que exista la muerte y que hay situaciones en que es más dura, y estos tiempos que estamos,
cantidad de personas que han fallecido, que si no hubiera estado la enfermedad de COVID, todavía estarían a lo mejor aquí entre nosotros, ¿no? Y en situaciones a veces tan dramáticas. Lo digo porque la Pascua, lo que vamos a celebrar, las lecturas de hoy y lo que hace Jesús cuando lleva a sus discípulos al monte y se transfigura delante de ellos, es para orientarnos delante de la prueba más dura, que es la de la muerte, que es la de perder a alguien querido. Porque aunque no sea nuestra muerte, cuando alguien querido, cercano, que amamos, se nos va, es como algo de nosotros que se nos arranca, es como perder el suelo. Y delante de esta realidad que es tan dura, Jesús, va a morir, que va a pasar por la pasión y por la muerte, de propósito, o sea, Dios le llama, ve que sus discípulos no van a aguantar semejante crisis. Y entonces les lleva a orar, les lleva al monte, se transfigura delante de ellos y lo que pretende con la transfiguración es, vais a sufrir mucho, vais a pasar un rato muy malo, pero vais también ahora a poder gustar que esto no se acaba aquí, que esto, nuestra vida. Empezamos la Cuaresma, hoy esta tarde estaban de este lado, están aquí, las cenizas que usamos en el miércoles de ceniza. Y al otro lado está la urna con las cenizas de esta chica que falleció hace poco, de la prima de Jessica. Eres polvo y al polvo volverás. Pero Jesús nos muestra y le muestra a sus discípulos que ni Él, ni ellos, ni nosotros somos polvo solamente. En una humanidad que va a morir crucificada, está Dios presente. Y ni Elías ni Moisés, que ya habían muerto hacía tiempo, habían desaparecido. Se les aparecen con Dios en la nube, en la gloria. Eso ellos no entendían, estaban asustados y al mismo tiempo estaban disfrutando lo que dice el Evangelio. Pero les da a probar que la muerte no es el final. A quien hace de su vida un don, un regalo, todo lo que amamos, todo lo que vivimos, obedeciendo a Dios, como Abraham en la primera lectura, como Jesús, que es el Hijo amado, obedeciendo a Jesús, todo eso no muere, no fracasa, no se acaba, traspasa la muerte, hay horizonte, hay otra vida. Y eso es el sentido de la transfiguración en medio de un camino que Jesús estaba iniciando hacia su pasión y su muerte. Y les anunció la transfiguración en los 3 evangelios que la cuentan, viene siempre después del primer anuncio de la pasión y de la muerte. Jesús les anuncia que va a padecer mucho, que va a ser rechazado y que va a morir. Y que al tercer día resucitará de entre los muertos. Ellos no entendían nada, estaban llenos de miedo, ya con ese programa que les venía. O sea que vamos a Jerusalén no para triunfar, sino para que acabes crucificado, muerto y rechazado. Y a veces podemos también vivir así nuestra vida cuando implica delante la muerte, cuando vivimos la muerte de alguien querido, cuando pasamos por esa prueba. Pues lo que celebramos en la Pascua, lo que es el querigma, el anuncio fundamental de nuestra fe es, Él ha vencido a la muerte. Él va a morir, va a pasar por la muerte para decirnos y mostrarnos que la muerte de alguien que cree, de alguien que busca obedecer a la voz de Dios, nunca es el final. El final siempre es el triunfo de la vida. Y la vida la podemos ya probar. Por eso decía la segunda lectura, y acabo, que nada nos puede separar del amor de Dios. Si Él que murió y resucitó por nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todo, ¿no? Pidamos al Señor que en medio de tantas situaciones también de muerte o de fracaso que a veces vivimos en la vida, de esa muerte que nos toca, de esa prueba que también vivimos muchas veces de personas cercanas, queridas, lo vivamos con esta mirada de fe,
que ve más allá de las evidencias y que es esa mirada que Jesús quiso imprimir. De hecho, me gustaba mucho cuando acaba el Evangelio que dice, ¿no? Ellos no entendían nada que era eso de resucitar de entre los muertos, no lo entendían. Pero discutían qué quería decir aquello, ¿no? Pero eso se les quedó grabado. Y cuando Jesús murió, seguramente estarían recordando y pensando y esperando. Y cuando se les apareció resucitado, entonces ya no hay quien les pare, ¿no? Que también pueda ser fortaleza para nosotros, para que nosotros, viendo que eso es la Pascua, también nos preparemos muy bien en esta Cuaresma para que cuando llegue la Pascua tengamos esa alegría, esa confirmación, esa certeza de nuestra fe, de la resurrección de Jesús y de esa vida de resucitados, de esa vida eterna que Él nos ha preparado para todos y para cada uno de nosotros.